Comunicados. Com Mislata, Centro Ocupacional Municipal de Mislata y Cinesín presentan Comunicados, un programa de televisión del proyecto de formación ocupacional audiovisual de Cinesín, presentado por José Antonio González, Sandra Moya, Yuri Pérez y Antonio Ramírez. Sercoval es una cooperativa comprometida con el bienestar y desarrollo de las personas con más de 30 años de experiencia en la gestión de centros y servicios sociosanitarios. Cada día los 500 profesionales que forman parte de nuestra plantilla atienden a más de 3.000 usuarios y usuarias. Sercoval, atendemos personas. Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en Comunicados, un espacio de Cinesín TV y el Centro Ocupacional de Mislata. Está realizado por personas con diversidad funcional, como parte de un proyecto de integración sociolaboral. Este espacio dura media hora, donde veremos las siguientes secciones: mundo laboral, los más comunicados y la entrevista en el plató al actor valenciano Bernat Llovey. Sumario. Este espacio está patrocinado por Sercoval, donde desde aquí les mandamos un saludo de agradecimiento. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963-311-343. Publicidad@cinesin.net. Hola Yuri, ¿cómo te los pasaste en el Centro Ocupacional del Ayuntamiento de Valencia? Pues bien, entrevisté a unos cuantos trabajadores y actores de Cinesín. Bien. Pues vamos a verlo. Mundo laboral con Yuri Pérez. Mundo laboral. Hola, buenos días. Soy Yuri Pérez, reportero del programa Comunicados Cinesín TV, de la sección Mundo Laboral. Hoy vengo a entrevistar al Centro Ocupacional Municipal Grabador Planes. Vámonos para adentro. ¿Te puedes presentar en un programa de comunicados? Pues sí. Soy Ana Colilla, la directora del Centro Ocupacional Municipal Grabador Planes. ¿Dónde estamos? ¿Cómo y cuándo se fundó el COM Grabador? Pues el Centro Ocupacional Municipal Grabador Planes se inauguró en 1994, en mayo. Y se inauguró porque había muchas solicitudes de personas con discapacidad que no tenían centro. Ya había 2 centros del ayuntamiento y como había mucha gente que no tenía recurso, el ayuntamiento decidió abrir un tercer centro, que es este. ¿Cuáles son tus funciones como directora? Bueno, tengo varias funciones, hago muchas cosas distintas, pero bueno, básicamente tengo que cuidar que el centro funcione bien, que los chicos estén bien atendidos, los chicos y las chicas que acuden al centro, que el personal trabaje a gusto, que haya material para poder trabajar en los talleres. En fin, básicamente eso, mucho papeleo también, eso es lo que hago. ¿Cómo conocisteis al Cinesín? Pues un buen día abrí el ordenador, el correo electrónico, y vi un correo de Roberto Sintes, de Cinesín. Leímos un poco el contenido del correo y vimos que era interesante, nos proponía una entrevista para explicarnos el proyecto y nada,
tuvimos la entrevista, hablamos con Roberto y nos gustó tanto lo que nos explicó que decidimos trabajar con ellos. ¿Cuál es tu participación con el proyecto de Cinesin? Pues bueno, yo me presenté al casting, también a la selección que se hizo aquí para actores y actrices, y aparte de supervisar todo el proyecto, cómo se va realizando, pues en el corto tengo un papel pues de una ricachona que soy yo en el corto. Preséntate a los comunicados. Hola, soy Francisco José Molina Sánchez y soy autor de Cinesin. ¿Te gusta ser actor del cine? Sí, yo creo que es una experiencia muy bella, muy bonita, nueva. Me he metido realmente de una forma que yo ni me lo esperaba. Estoy muy feliz y muy contento de estar en esto. ¿Qué actividades preparáis para el corto? Por las clases, las fotos, el casting, los ensayos. ¿Has participado en un corto alguna vez? Nunca, es la primera vez que lo hago en mi vida. Me llamo Luisa Solaz y soy monitora en el Centro Ocupacional Municipal Grabador Planes. ¿Cuáles son tus trabajos como monitora del centro? Pues mira, yo llevo un taller de impresión, entonces mi tarea es enseñar a los chavales pues hábitos de trabajo, hacer bien las faenas y luego a llevarse bien con los compañeros o a saber estar sobre todo con los compañeros. Luego por las tardes también hay actividades lúdicas y entonces participo en actividad de teatro, voy a la piscina con los chicos, o sea, más o menos es esto lo que hago. ¿Cuál es tu función como monitora en el corto? Pues en el corto tengo el cargo de ayudante de dirección y un poquito pues tengo que hacer pues lo que me dice y lo que me pide el director. Estoy en los ensayos y colaboro más que nada en lo que me dicen. Háblanos sobre el corto. Bueno, el corto ha sido una actividad voluntaria, o sea que los chavales participaban en ella si les apetecía. Y aproximadamente habrán participado unos 30 chavales, o sea, prácticamente todo el centro. Y nada, es una historia muy bonita que se está rodando en el Jardín de Ayora sobre un jardinero ya muy mayor que tiene el jardín pues un poquito abandonado, se lo van a quitar y entonces hay unos vecinos y unos emigrantes que le ayudan a que aquello funcione bien, arreglan el jardín y queda muy bonito. Los chavales están muy ilusionados y a mí también me parece un proyecto muy bonito. A todos los compañeros del programa Comunicados, desde el COM Grabador Planes, un saludo muy fuerte. Para todos los comunicados, desde aquí de Grabador Planes, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues un saludo para el programa Comunicados de Mislata y que me ha gustado mucho y creo que a todos los chavales que vinierais a entrevistarnos. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana. De Mundo Laboral, de Yuri Pérez para Comunicados. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Vale, hasta luego, Yuri. Quisiera agradecer a Marta Torrado y a María Ángeles Ramada por su colaboración en este reportaje. www.cinesim.net. Comunicados continúa en nuestra web. www.cinesim.net. Si quieres hacernos una sugerencia, mándanos un correo a comunicados@cinesim.net. Después de la publicidad.
Menara Producciones. Hacemos realidad lo imposible. José Manuel Salcedo, Ortopedia Técnica. Cuidamos de ti. ortopediasalcedo.com. CM. Centro Especial de Empleo Montajes Electrónicos SL. Ensamblando futuro. A continuación... ¿Qué tal, Tony? Hola, José. ¿Cómo te ha ido en la radio de Mislata? Bastante bien. Fuimos a ver a Mislata Radio. Estuvimos el día bastante alegres. Nos tocamos con una locutora y un locutor, Raúl Tamariz y Ángeles Hernández. Bueno, Tony, pues entonces los vamos a ver. Los más comunicados. Con Tony Ramírez. Soy Antonio Ramírez, de Los Más Comunicados, y estamos en Mislata Radio, en la 92.4 de la FM. Hoy vamos a hacer una entrevista a ellos y ellos a nosotros. Bienvenidos a Maneras de Vivir. Hasta las 2 del mediodía estaremos con todos ustedes aquí en Mislata Radio y con Ángeles Hernández. Buenos días, Raúl Tamariz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de martes. Es martes, ¿eh? Háblanos sobre este programa. Este programa, Maneras de Vivir, es un magazine y consta de muchas partes. Empezamos siempre con las noticias del día para ponernos todos en marcha, y después son entrevistas a temas de actualidad, de cosas que estén pasando en Mislata y en general en Valencia, temas sobre todo culturales. Pues hablamos de teatro, hablamos de cocina, hay secciones semanales. ¿Ha habido o han venido aquí alguna vez discapacitados a hablar en la radio? Sí, porque esto es una emisora municipal y los micrófonos están abiertos para todo el mundo. Entonces, digamos que esta es la casa de todos. No tenemos prejuicio a la hora de que venga quien tenga que venir, ¿no? Bueno, decíamos que teníamos unos amigos por aquí que antes nos han entrevistado, nos han sacado en la tele. Raúl, vamos a salir en la tele. Sí. Habré salido bien en la tele. ¿Seremos importantes? Tú vamos seguro a salir que en sí. la tele. Tú seguro que sí. Tú das muy bien. Eso mola. Sí. Bueno, pues vamos a presentaros porque, bueno, son unos amigos compañeros que hacen un programa también en televisión, y vamos a hablar con ellos. Ha venido Robert y Antonio. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y el otro Robert, Y Robert también lo tenemos también. aquí. Y bueno, Tony, ¿qué es eso de comunicados? ¿Qué es? Es un programa de televisión que esperamos que también hacemos cortometrajes. Bueno, es el único que hemos hecho, pero esperamos en el futuro hacer más. Esperamos subvenciones que nos den para que podamos seguir adelante y que este mundillo en que hemos entrado siga hacia adelante. ¿Te gustaría, no sé, salir en Callejeros, por ejemplo, así de reportero? Por cualquier sitio donde conseguir fondos para que Comunicados siga adelante. Claro que sí. Y bueno, las preguntas cuando haces, porque es difícil hacer una entrevista, ¿no?
Bastante, hay que prepararlas y pensárselas, tener memoria. Yo no tengo mucha, pero procuro hacerlo bien, igual que todos mis compañeros. Y creo que si tú entras en ese mundo y tienes ilusión por algo, como cualquier ilusión que tenéis vosotros, que habéis sido ya locutores y sois locutores, yo creo que si tenéis un sueño en la cabeza, hay que ir a por él. Hay que ir a por él. Imagino que, Robert, pues la pasión con la que habla Antonio es una de las razones, ¿no?, de que Comunicados esté haciendo este trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en Cinesin somos varias personas profesionales del cine y tal, y también del área de la atención a la dependencia o a la diversidad funcional. Entonces el cine es muy complicado, son jornadas de 6 días a la semana, 16 horas, es muy duro el cine. Eso de que es maravilloso el cine es para algunas personas, pero para muchos es muy duro. Entonces sí, efectivamente en este caso trabajar con personas que son bastante más agradecidas, no tan preocupados, no tan competitivas, y gente que como él ve que tiene una oportunidad y que tiene que aprovecharla y se lo ocurra, pues es un motivo por el que estamos haciendo esto. Y bueno, tenemos también a Robert, buenas. Hola, Robert. Pero es complicado, ¿no? ¿La has tenido que aprender? ¿Tú habías visto antes, habías practicado antes con cámaras o era la primera vez? La primera vez. Pero cuéntanos, ¿qué es lo principal para manejar una cámara? ¿Qué es lo en lo que tienes que estar atento? En moverla, en estar atento, cuando le tienes que dar a grabar. Ajá. Y también las señas, ¿no?, que le tienes que hacer al reportero. Tony. ¿Qué señas le haces? Cuento hasta 3 y le digo, grabando. Pues muchísimas gracias, lo dicho. Y recordamos cinesin.net para saber más cosas de Comunicados. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para Comunicados y os invitamos a que escuchéis en Mislata Radio Maneras de Vivir todos los días de 11 a 2. Un saludo para Comunicados y mucha suerte. Y esto ha sido todo. Tony Ramírez para Comunicados de Cinesin TV. Bueno, Tony, ya nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Vale, hasta luego, Tony. Quisiera agradecer a Jaume Brunchu y a Iván de Canal 25 por ayudarnos a hacer este reportaje. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963-311-343. Publicidad@cinesin.net. Vamos a ver nuestra entrevista en el plató. Hoy tenemos con nosotros al actor valenciano de teatro y de televisión, Berna Llobey. Hola, Berna, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué formación tienes? Bueno, ya hace tiempo de eso, porque ya hace tiempo que me formé. Pues estuve estudiando 3 años en una escuela de teatro y luego ya amplié conocimientos con esgrima, cursos de esgrima, de verso, de voz, un poco de canto, aunque canto fatal. ¿Qué obras has hecho de teatro? Pues he hecho bastantes, pero así para darte una referencia de conocidas, pues Romeo y Julieta, del Shakespeare, El Tenorio, El libro de la selva. Sobre todo que he trabajado con muy buenos directores. Ya, no sé si las obras son más importantes que a lo mejor el director con el que estás trabajando, con el que aprendes y con el que te sientes a gusto. ¿Se nota la crisis en el mundo del teatro? Bueno, mucho, se nota mucho, sí. Yo creo que el 80% de la profesión en Valencia está parada. Está que no tiene dónde ir. ¿Cómo ves tu personaje en Alquería Blanca? Pues, hombre, si estamos hablando de otros tiempos, ¿vale? Donde, digamos, los mayores, los grandes, los viejos, tenían presencia en la familia, eran respetados y eran escuchados, cosa que ahora parece que ha pasado de moda, ¿no? Y ahora se les mete allá en un catre, allá en un rincón, al lado de la planta, ¿no?, o al lado de la galería,
y se olvidan de ellos como si fuera un mueble más, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos sí que el abuelo tenía un papel importante de patriarca, digamos, un poco la esencia también. Y bueno, este señor con todas sus sentencias, pues parece que entiende a todo el mundo y todo el mundo se entiende con él, y eso es muy importante. Buenos días. Hola, Tony. Voy a hacer unas preguntas, ¿no te importaría? En absoluto. ¿Cuál fue la primera ilusión que tuviste cuando entraste en el mundo del cine? La ilusión de un actor, yo creo que sí, la ilusión es siempre comunicar, expresarte y que los demás te vean, y tú tener capacidad de comunicarlo, y la ilusión es comunicarte. ¿Hay algún discapacitado que esté actuando o trabajando en la Alquería Blanca? Pues en la Alquería Blanca no, pero yo he trabajado con una actriz discapacitada, sí. En una película que se llamaba Las palabras de Vero, o Las palabras mágicas también se llamaba. Y es un pedazo de artista, ¿eh? Bueno, Berna, esto ha sido todo por hoy, pero que te siga yendo la buena racha. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tony. Ha sido un placer. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. www.cinesim.net. Comunicados continúa en nuestra web www.cinesim.net. Si quieres hacernos una sugerencia, mándanos un correo a comunicados@cinesim.net. Nos despedimos por esta semana. Al Cercobal le queremos dar las gracias por su patrocinio. Queremos agradecer por su colaboración a Canal 25, La 10, Discapacidad TV, Unión Musical, Pascual Ford de la Sala Matís y a Isca de Hospitalet. Más reportajes de Mundo Laboral, Objetivo Mislata, los más comunicados, así como nuestra entrevista en el plató, es lo que nos espera la semana que viene. Un saludo. Info www.cinesim.net. Técnicos del COM Mislata, Centro Ocupacional Municipal de Mislata. Roberto Bartual, Daniel Picazo, Felipe Romero, Pilar Alou. Técnicos de Cinesim, Lola Díaz de Liaño, Laura García, Pau Miquel y Arlec Bioc. Realizado por Gerardo J. Núñez. Producido por Roberto Sintes. Una producción de Cinesim TV. Cinesim Valencia 2010.